acompaña Eduardo Ferreiros, gerente general de Comex Perú, exministro de Comercio Exterior y Turismo, quien tiene la gentileza de acompañarnos esta tarde un poco para analizar diversos temas, empezando por el tema de esta ya oficializada crecimiento de 0,3% del PBI para el mes de junio. Por supuesto que las autoridades, básicamente el INEI y el MEF, están brindando una serie de razones, ¿no es cierto? Se habla mucho del decrecimiento del sector minero, de otras actividades, pero no deja de preocupar. La primera pregunta, además de Eduardo, de agradecerte tu presencia esta tarde. Gracias a ti, Mario. No, es este debate que se ha armado hemos pasado de debatir acerca de la desaceleración y sus causas a debatir si hemos tocado o no tocado fondo. Eso ya me parece preocupante. Entonces, ¿hemos tocado fondo? ¿Tú crees que eso es verdad? Yo esperaría que sí, ¿no? Ya, digamos, julio y agosto ya están jugados, no tenemos las cifras, sería interesante cómo se viene. La mayoría de analistas prevén que julio ya da una mejora, o sea que 0,3% de crecimiento en junio, que es cifra bien fea, ¿no? No, es que es la peor cifra creo que en por lo menos 5 años, sí. O sea, no se había dado esto. Sí, entonces yo sí creo que las medidas que se han dado recientemente, bueno, hace ya un mes, por el ministro Castilla, van a surtir efecto en el mediano plazo, pero ya, digamos, se ve que la confianza empresarial, que los negocios, la inversión privada podría estar aumentando, ¿no? Yo quisiera ser positivo y sí, que más bajo que 0,3 espero no llegue. Que no vuelva a ocurrir. Y que en julio ya veamos... Ahora, cuando hablamos de mediano plazo hay que hablar del 2015, directamente. Ahora, mi preocupación, Eduardo, y creo que también es la tuya, yo he leído varias columnas, es que eso se cruza con un calendario electoral en ciernes, que es de las elecciones del 2016, y tú has formado parte del Poder Ejecutivo muchos años y se conoce que es un periodo pues que a veces es complicado justamente para terminar de hacer reformas que son importantes, que hay que hacer, que de alguna manera pues promuevan el crecimiento. Sin embargo, ¿cómo crees tú? ¿Cómo ves ese panorama? Porque el gobierno ha sido ambicioso en plantear alguna reforma, pero ahí estamos como medio paralizados. Sí, mira, en el mensaje presidencial fue un discurso donde se presentaban proyectos, se presentaban, o sea, como que había una visión más allá de los 2 años, lo que, queriéndolo ver bien, es como que se iniciaban o armaban proyectos para dejar y que sean continuados. Por el siguiente. Por el siguiente, cosa que es interesante porque hace que las cosas importantes se convierten en políticas de Estado, ¿no? Sí. El caso típico que siempre menciono son los tratados de libre comercio que pasaban los gobiernos y todos seguían con la misma política, ¿no? Yo creo que hay buena intención, han tomado nota. Quizás un poco tarde se adoptaron las medidas porque esto ya se veía venir. Se había advertido. Sí, pero se actuó y eso es bueno y como te decía hace un momento... Más vale tarde que nunca. Más vale tarde que nunca y en julio, agosto yo creo que vamos a ver una mejora del crecimiento. ¿Tú tienes algunos indicadores o algunos elementos que permitan pensar en ese punto de inflexión, Eduardo? Mira, en general, en el tema de comercio exterior, sobre todo en las exportaciones, que han caído básicamente por el precio de los minerales, el oro, el cobre han caído, me parece interesante cómo se están comportando las exportaciones no tradicionales, ¿no? Que según cifras de SUNAT a junio han crecido del 6%, pero tenemos sectores así brillantes como el agroexportador, que viene creciendo cerca de 29%, y parece que eso en los próximos meses, en el segundo semestre, va a mejorar. ¿Cuál ha sido la clave que agroexportación se haya mantenido, Eduardo? Tienen un régimen especial. Digo porque algo hay que aprender, pues si le está yendo bien a ellos es por algo, sí, algo están haciendo. Lo que pasa es que no existía el sector. El Perú exportaba básicamente café, cacao, productos primarios agrícolas, pero no había este boom de exportaciones de frutas y hortalizas. Entonces se creó un régimen especial, que son la nueva vedette, digamos, de la agroexportación. Y que ha surtido efecto, ¿no? Entonces, un sector donde no había nada, ahora se ha convertido en el principal sector y el principal crecimiento. Entonces, a mí me parece interesante si como línea general, digamos, no estoy de acuerdo en perforar los sistemas. En este caso, donde no existe algo, para hacer que exista, sí hay que tomar medidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo podría sugerir que se tomen medidas similares, por ejemplo, para atraer inversiones en tecnología, que se comience a producir en el Perú productos tecnológicos, ¿no? Y que se produzcan desde el Perú para abastecer a la región. Entonces, ¿cómo atraemos, así como hizo Costa Rica, que atrajo a Intel y se instaló en Costa Rica?
comenzar a traer tecnología, ¿no? Porque ahí estamos bastante limitados. Pero además traerla y extenderla, masificarla, porque claro, lo que hemos visto hasta ahora, tú lo conoces perfectamente, tenemos una suerte de enclaves o pequeños clústeres, digamos, virtuosos de la producción y la agroexportación, porque claro, tienes tecnología de riego de punta, capacitación, financiamiento al día, un régimen laboral de flexibilidad que permite maniobrar mejor las cosas, y bueno, ahí están los resultados, 20-29% de crecimiento. Pero, digamos, por eso te decía, algo habría que aprender de eso, o sea, de repente algo similar habría que incorporar en el tema pesca, algo incorporar, bueno, imagino que en minería estamos bien, pero en otros rubros, ¿no? Si bien en minería los precios han bajado, lo que es interesante es cómo ha surgido toda una industria de servicio a la minería. Alrededor del tema minero. Entonces eso viene creciendo, tanto que ya hemos comenzado a exportar y abastecer a países como Chile, inclusive a Canadá, de repuestos a maquinaria minera hechos en el Perú, ¿no? La industria metalmecánica está comenzando a desarrollarse, ya está muy bien encaminada, ¿no? Entonces, yo creo que sí nos falta producir tecnología, y me refiero a comenzar a, por ejemplo, a hacer celulares para Samsung o iPads y hacerlos desde acá. De hecho, Perú ya está exportando software, ¿no? Hace buen tiempo. Sí, y pasó a ser el 10º sector más importante de exportación. Entonces, Europa, la ley de exportación de servicios ayuda mucho a eso. Pero lo interesante de producir tecnología es que hay externalidades muy positivas con respecto a lo que es la preparación técnica, y se comienzan a generar institutos técnicos. Y ahí, porque es que si no hay capital humano ahí estás frito. Realmente es lo que te hace la diferencia entre el éxito y el fracaso. Exacto. Así de simple, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ponerle atención a ese tema, y nada, en sí la dinámica que yo espero se venga en los próximos años, luego de las medidas, haya un impulso que nos venga 2 años buenos. El Plan Nacional de Diversificación Productiva. Yo he reconocido, te he leído que tú también, el objetivo, la importancia de este plan, que para mí en buena cuenta es recoger, porque me acuerdo perfectamente, el Plan Nacional de Competitividad que se lanzó incluso en la época de Toledo, con bombos y platillos, que pasó por el Acuerdo Nacional, que todo el mundo firmó, pero bueno, ha estado ahí avanzando muy lento, con las limitaciones que ya sabemos, pero que ahora, digamos, con este impulso ha tomado un nuevo brío. ¿Cómo evaluas este plan, si crees que está yendo por el lado correcto, y qué habría que apuntalar para que tenga éxito? Lo primero que hay que hacer es reconocer el logro del ministro Getzi de haber posicionado este plan a un nivel que ya se convierte en una política de Estado. La importancia que le dio el presidente en el discurso del 28 de julio ya nos da la señal de que se van a concentrar en hacerlo. Ahora, ojalá que las otras fuerzas políticas lo recojan, ¿no? Porque imagínate, viene otro presidente del 2016 y se cree el heredero de Adán y... Todo dependerá qué pasen en estos próximos 2 años. Si lo dejan, así como los TLCs comenzaron y se quedaron, los siguientes gobiernos simplemente lo siguieron. Y yo estoy convencido de que este plan de diversificación productiva, el ministro Getzi lo va a poner sólido. Sobre todo, hay que aterrizarlo, porque en un plan pues no se entran mucho a los detalles, ¿no? A mí en lo particular me interesa mucho el segundo componente, que tiene que ver con la eliminación de las burocracias, los permisos, la que es lo crucial, ¿no es cierto? Que está volviendo locos a los grandes, pequeños, medianos, a todos los ciudadanos. Claro, que tienes que hacer un trámite. El sobrecosto que nos genera todavía el Estado en el Perú, claro, es inmenso. Y sobre todo las pequeñas empresas, que las grandes contratan al abogado y te dicen encárgate, y se pasarán pues 6 meses lidiando con... Pero el pequeño empresario tiene que dejar su trabajo para ir a sacar el permiso, para ir a sacar la licencia, entonces deja de trabajar, entonces al final dice soy informal, no saco ninguna licencia. Y a eso súmale la reforma laboral, Eduardo. O sea, con unos sobrecostos que nos ponen el promedio de América Latina por encima del promedio en cuanto a sobrecosto. Entonces, eso impide... Pues, esa fue la gran falta del mensaje 28 de julio desde mi punto de vista, ¿no? Que estábamos todos, se había creado la expectativa, se había anunciado, y todos en 28 esperando la reforma laboral. O algo tributario, todo el mundo esperaba. Yo, por ejemplo, estaba animadísimo con que le bajen a la gente 1 punto, 2 puntos el IGB. Dije, bueno, ese es dinero a la vena de las personas, pero naranjas, el ministro Castilla se puso duro ahí. No vino por ahí la cosa, y tampoco por el lado laboral. Pero sé que se está analizando en el MEF las posibilidades de disminuir
IGB. Ahora no sé si eso sería efectivo. En el gobierno anterior bajamos, acuérdate, de 19 a 18. Un punto, pero sigue siendo pues bastante alto, 18%, ¿no? La presión tributaria en el Perú dicen que anda por 16%, pero en realidad la presión tributaria real debe andar encima de 22, 25%, con todas las cosas que le tenemos que pagar al Estado de manera agregada, ¿no? En permisos y cosas. Eduardo, vamos a ir a una pausa y seguimos conversando acerca de este crecimiento, el 0,3, y sobre todo ahora acerca del impacto de eso, la situación que eso genera para el sector exportador. Volvemos. Estoy en la compañía de Eduardo Ferreiros, ex ministro de Comercio Exterior y Turismo y actual gerente general de Comex Perú. Estábamos hablando de estos factores que apuntalan la reactivación. Para ustedes, para Comex, entendemos que las señales de que el punto de inflexión se ha dado, tal como han dicho tanto el Central como el Ministerio de Economía y Finanzas, pues son tangibles. Ahora, de otro lado, hace un momento estábamos comentando cuáles son los factores críticos para la competitividad, ¿no es cierto? Y tú decías, por ejemplo, que el hecho de que se hayan instituido políticas de Estado, como el tema de los TLC, tú has participado en varios de ellos, negociando, abriendo nuevas oportunidades para nuestros exportadores. Y hablábamos también del factor humano, del capital humano, y en ese sentido, no sé qué te merece, porque ahí yo me parece que también ha habido un acierto, la labor que viene desarrollando el actual ministro Jaime Saavedra en cuanto a educación. El poner metas claras en cuanto a la calidad educativa en el Perú. Y hablando de política de Estado, en que eso sea recogido por los siguientes gobiernos. Creo que es tan importante como tener TLC, ¿no es así? Exacto. La idea es que evitemos que en los grandes lineamientos de política de Estado, educación, salud, haya modificaciones cada 5 años, ¿no? Entonces, lo que está funcionando bien hay que mantenerlo. Entonces, el ministro Saavedra tiene un plan más o menos claro, con políticas más o menos claras, y yo creo que hay que aterrizarlas un poco más y que se convierta en una política de Estado, ¿no? Que no desaparezca con el gobierno. Yo creo que este gabinete tiene una serie... Además de continuidad de operadores, ¿no? Sería ideal que Jaime Saavedra se quede en el ministerio pues 3 años, 5 años, que incluso permanezca, trascienda al gobierno, ¿no? Exacto. Imagínate tener cuadros de ese nivel. Sí, hay profesionales de primera. El tema es en coordinar políticas, ¿no? Entonces yo creo que sí, el ministro Castilla, en lo que se respecta al Ministerio de Economía y en la coordinación que está con los ministerios relacionados a la producción y a temas centrales como salud y educación, están haciendo los mejores esfuerzos para que podamos ver una diferencia muy pronto, ¿no? Y ahí todos vamos a trabajar conjuntamente. ¿Ustedes aspiran, Eduardo, a que terminemos en 4% de crecimiento también este 2014? Sí, no nos gustaría terminar en menos de 4%, ¿no? Sería ideal, pero podría ser. Pero si yo quisiera ser positivo, me gustaría un 4.3% de crecimiento, ¿no? Ojalá se alcance. Vamos ahora nuevamente al sector comercio exterior. Ustedes hace buen tiempo promovían y exigían y planteaban muy tenazmente el tema de que se inicien las negociaciones con la India para un TLC. Entiendo que ya el anuncio se ha hecho oficial y estamos en ese proceso. ¿Cómo lo evalúan? Mira, lamentablemente la India en el primer año de este gobierno mandó 2 veces cartas formales pidiéndole al gobierno peruano iniciar negociaciones y el Perú nunca contestó esas cartas. La nueva ministra ha retomado el trámite, pero en India ha habido un cambio de gobierno, entonces ellos están evaluando. Lo que sí veo es la decisión del Ministerio de Comercio Exterior de iniciar cuanto antes. Tengo entendido que el viceministro Edgar Vázquez está viajando en los próximos días en una misión con unos negociadores a conversar directamente en la India y establecer el inicio de negociaciones. Yo creo que eso sería un golazo, sería el primer tratado de libre comercio que sería iniciado por este gobierno y nos daría un acceso a un ¿De qué estamos mercado. Hablando con un TLC con la India, Eduardo, en general, para que nuestros oyentes se den cuenta de la magnitud que están involucrados? Estamos hablando de un país o un mercado de más o menos 1.200 millones de personas, pero que viene creciendo rápidamente en población, que en los próximos 20 años estará superando inclusive a la China, pero tenemos cada vez se incorporan más ciudadanos de la India
a la clase media, es decir, es un fenómeno más o menos parecido al chino, digamos. Exacto, ¿no? Entonces, y grandes importadores de alimentos. Entonces, así como está sucediendo ahora con la agroexportación que hablábamos, que la uva se está exportando como no se ha exportado nunca antes, y la palta y los espárragos continúan, la posibilidad de abastecer a un país como la India, un mercado tan importante de alimentos, de productos pesqueros, es un potencial inmenso para crecimiento, ¿no? Ahora, como tú siempre has mencionado, y lo han mencionado otros ministros, o el ministro de Estado, el TLC simplemente es la ventana de oportunidad. Imagínate que se nos abra la opción de la India, el asunto es tener la posibilidad, la capacidad de abastecer en mayor dimensión una demanda que va a ser real, ¿no es cierto? O sea, no solamente es tener el contrato, sino poder tener éxito tanto en volumen como en calidad y diversificación, ¿no? Y ser competitivos en precio. Entonces, para eso sí también hay que hacer políticas ya nacionales que tienen que ver con lo que hablábamos de la reforma laboral, el tema tributario, pero también el tema de infraestructura, ¿no? Cada vez es más difícil llevar los productos, por ejemplo, desde Arequipa, traerlos al Callao para que salgan, que los tienen que traer por tierra. Entonces nosotros, por ejemplo, promovemos... Estamos hablando de un déficit de 80.000 millones de dólares de infraestructura. Sí, y es inmenso, y llegar a eso, pero hay cosas que se pueden hacer rápidamente. En nuestra opinión, en Comes Perú promovemos que se liberalice el mercado de cabotaje. Por ejemplo, las mercaderías, en vez de Arequipa, por ejemplo, en vez de venir por carretera, que vengan por mar y no contaminan, y no congestionan y entran de frente al puerto. Hay una serie de ventajas que no se están aprovechando ahora. Entonces yo creo que hay que abrir los mercados, es decir, construir estas carreteras, pero tener a los carros pues listos para arrancar. Y con el motor bien puesto. Exacto. Y hablando de carros y exportación, ustedes tienen dentro de poco, muy poco, esta cumbre PYME de la PEC, justamente, que va a analizar los retos de las micro, pequeñas y medianas empresas en el Perú. Entonces se va a llevar a cabo el próximo 26 de agosto en el Hotel Westin, en San Isidro, o sea, la otra semana. Cuéntanos un poquito de esto, Eduardo, ¿qué se supone que va a significar este evento? ¿Qué oportunidades ofrece? Todos los años, el 7º año que Comex Perú organizamos esta cumbre PYME de la PEC, donde invitamos más o menos a participar entre los que van al Westin y a los que escuchan el programa en todas las regiones, a unas 2.000 personas en total, que durante todo un día de trabajo van a escuchar experiencias exitosas de pequeños empresarios, que cómo comenzaron y qué hicieron. Emprendedores. Por ejemplo, en este caso, Gisela Valcárcel va a participar a contarnos cuál es el caso de su éxito como empresaria, ¿no? Y qué es lo que ella hizo y qué es lo que aconseja ella hacer para tener el éxito. Vamos a tener un panel donde está el presidente de la CONFIEP con el presidente de la Sociedad Nacional de Industria y 2 dirigentes de pequeñas empresas, hablando sobre qué es lo que necesita la PYME para crecer. Entonces es una... O mejor dicho, lo que no necesita. Exacto, es otra manera para limpiar el camino, ¿no? Entonces la idea es que la pequeña empresa pase a ser mediana y pase a ser grande, ¿no? Y que se formalice. Esa es la palabra clave. Un poco vamos a tener todo un día de trabajo, desde las 8 de la mañana, con un gran almuerzo, es en el Hotel Westin, 26 de agosto, a las 8 de la mañana, y las entradas cuestan 100 soles, que incluyen por participante, gran almuerzo en el Westin, y las venden en Teleticket de Wong y Metro, ¿no? Esta es la 7ª cumbre, y vamos a tener, como te digo, varias exposiciones. El ministro Getzi justamente comienza el programa hablando de el tema de la diversificación productiva y de qué manera eso va a incluir a las pequeñas empresas, y lo que buscamos es darles herramientas a la pequeña empresa para que puedan crecer. O sea, que les falta información, no conocen el uso de redes sociales, por ejemplo, las plataformas de internet para vender sus productos. Las pequeñas empresas difícilmente van a ir a una feria de Miami a exponer, pero en las plataformas de internet como Alibaba, por ejemplo, tienen acceso a 160 millones de consumidores, de compradores, de empresas compradoras, ¿no? Entonces, todos estos casos de éxito, cómo utilizar estas herramientas financieras, que hay mucho desconocimiento, se los ponemos a disposición para que podamos trabajar juntos y empujarlos a la formalidad. Bueno, y esfuerzos como los que realiza COFIDE, por ejemplo, que son tan importantes en el sector PYME también, ¿no? Puedan agregarse, ¿no? O sea, COFIDE tiene una larga experiencia en capacitación empresarial, en ayuda justamente en constitución de empresas, en formalización. Sí. Creo que una experiencia como esta va a ser de mucha yo creo ayuda. Que es de gran utilidad en muchas empresas, y tiene una gran dosis motivacional también, o sea, de animar a que den ese paso y que no tengan miedo a crecer, porque al crecer, venciendo ciertas dificultades, y ahí tiene que intervenir el gobierno limpiando el camino, como mencionabas, el crecimiento
puede ser muy rápido, y eso es lo que queremos compartir, estos casos exitosos, ¿no? de empresas vinculadas a la gastronomía, por ejemplo. Bueno, que también nos ha ido, ¿no? Muchísimo, ¿no? Entonces, estamos hablando del martes 26 de agosto. Este martes 26 de agosto en el Hotel Westin San Isidro, y las inscripciones están... En el Teleticket, en Metro y Wong, ya es todo un día de trabajo, con certificados, coffee breaks y un tremendo almuerzo en el Hotel Westin. Que no lo va a proveer, me imagino, que Gastón Acuyo, ¿no? Porque si no, no tiene cómo. Tiene tantos restaurantes que ya no le alcanza la mano. Gracias, Eduardo Ferreiro, por estar con nosotros. Ojalá que varias de tus comentarios optimistas pues se cumplan en el corto plazo. Gracias por estar con nosotros. Antes de retirarme, quiero comentarles que nos ha llegado esta información de la Sociedad Nacional Peruana de Hidrocarburos. Este gremio de reciente data pues ha planteado una nueva prepublicación del proyecto de reglamento ambiental para las actividades de hidrocarburos, con el afán, dice la sociedad, de garantizar una transparencia en el debate del reglamento ambiental y recibir propuestas tanto de la academia, del sector privado y de la sociedad civil. Dice la sociedad que se busca que en aras de la transparencia y la gestión de los asuntos públicos, y dadas las últimas noticias publicadas en los medios de comunicación sobre este tema de los Cornejo Leaks, y que aparentemente habrían algunas empresas que están intentando pues burlar algún tipo de institucionalidad o los controles que tienen que haber a nivel de regulación, pues la Sociedad Peruana de Hidrocarburos plantea o solicita al Estado una nueva prepublicación del proyecto de reglamento ambiental de la Sociedad de Hidrocarburos. Dice la sociedad que el acceso de todos los ciudadanos a la información de esta propuesta normativa va a permitir a todas las partes interesadas realizar aportes, críticas y comentarios de forma abierta y pública. La transparencia en los actos de gobierno es la mejor manera de evitar especulaciones y malentendidos. Eso lo ha dicho la doctora Beatriz Merino, que es presidenta de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos. Me parece una buena alternativa. Creo que cuando nos volvamos a acostumbrar en el Perú a prepublicar las decisiones, las normas, y esto ha pasado a un debate público, técnico, transparente, abierto, este tipo de vías de comunicación un poco soterradas van a carecer de sentido. Pero tenemos que abrir un poco la discusión, y por tanto los ministros tienen que recibir pues a quienes operan, ¿no es cierto?, en los mercados, recibir críticas, aportes, y que la opinión pública se forme pues una idea de lo que está en juego. Así que creo que es una sugerencia interesante, abrir el debate, abrir la transparencia, escuchar a todas las partes involucradas. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta una nueva edición de Economía en Directo.